Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu santo nombre. Al comenzar esta nueva semana, nos dirigimos a ti, Padre Celestial, para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarte que la sangre bendita de Jesús, tú nos limpies y nos redimas de toda maldad. Y ahora te pedimos que coloques sobre nosotros la justicia de Cristo y su Santo Espíritu. Y ahora, Padre, confiados en tu palabra y en tu promesa, te pedimos que nos autorices a realizar este breve estudio para comprender por qué tú has rechazado a Israel y cuál es el riesgo para el pueblo cristiano o el Israel moderno. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar del pueblo elegido. Vamos a estudiar un poco sobre el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Y vamos a entender por qué el pueblo elegido de Dios finalmente terminó rechazando al Mesías, al propio Dios de ellos. Así que les doy la bienvenida a esta lectura, a este video. Les pido que compartan esta temática con otros para que también otros puedan ser bendecidos de esta lectura. Y vamos a comenzar con el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 2, sobre el pueblo elegido, Israel. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento, habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Isaías capítulo 53, versículo 2, y Juan capítulo 1, versículo 11. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de la ley de Dios, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para todo el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho: bendecirte he, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa: y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Miqueas 5:7. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías: mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículo 7. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias a través de los profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel
hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que Dios ha hecho, para alabanza y para renombre y para su gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero, a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado o destruido, la luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un Redentor. Los antiguos israelitas no tenían el Evangelio como lo tenemos los cristianos, pero ellos también debían ser salvos a través de Jesús, que iba a morir en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo los israelitas eran salvos si aún Jesús no venía a la tierra a morir en la cruz? Se les enseñaba el Evangelio y la muerte de Cristo a través de los ritos del santuario, de la ley ceremonial, a través de los sacrificios, de las oblaciones, de las libaciones, de todos los ritos ceremoniales que tenían que hacer los judíos y los israelitas en general en la ley mosaica o la ley ceremonial, que apuntaba y era sombra a Jesucristo. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. El contexto histórico del texto que les estoy leyendo sobre Israel tiene relación con la deportación que sufrieron los judíos a manos de Babilonia y el rey Nabucodonosor en los tiempos del profeta Daniel, cuando los judíos fueron llevados en cautiverio durante 70 años, debido a la apostasía de Israel. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada.
estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia hacia los gentiles. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual ceremonial. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos ritos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención. Y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos, luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber, que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba que no guardaba la ley. Y hoy los cristianos hacen lo mismo, igual que los judíos de antaño, que no pueden guardar los 10 mandamientos, pero le dan énfasis a los ritos y a las ceremonias de la iglesia. Y así encubren el hecho que no pueden guardar los 10 mandamientos porque les falta fe, porque les falta el Espíritu Santo. Nosotros podemos guardar los 10 mandamientos. Para eso Dios nos da su poder. Como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la iglesia le falta fe. Y al faltarle fe, no guarda los mandamientos de Dios, vive en pecado, pero para esconder su deformidad, cubre su pecado con su propia justicia, con sus propias obras. Igual que los fariseos en antaño, hoy los cristianos están haciendo exactamente lo mismo. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de la misión de Cristo. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Repito, los judíos no buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Hoy los cristianos tampoco buscan la liberación del pecado, sino la liberación de la pobreza. Y les hacen creer a los cristianos que la cristiandad trata de bendiciones materiales en vez de bendiciones espirituales y de la victoria sobre el pecado.
Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros, los romanos, y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así que Caifás y Anás, los sumos sacerdotes que habían en Israel en los tiempos de Jesús, no eran puestos por la ley mosaica, sino por la autoridad de Roma. Y estos falsos sacerdotes, como Caifás, llegaban al sumo sacerdocio a través del cohecho, el fraude y aún el homicidio. No eran personas santas, no eran personas espirituales, ni adoradores de Dios, sino que eran políticos puestos por Roma como sumos sacerdotes. Y por eso estas personas que ocupaban el lugar del sumo sacerdocio como Caifás prefirieron seguir bajo la jurisdicción del Imperio Romano y rechazar a Jesús. Cuando Pilato dijo: «He ahí vuestro rey», los fariseos, principiando por Caifás, dijeron: «No tenemos más rey que César». Y así la Iglesia de Cristo, igual que ahora, prefiere a los reyes mundanos y a las bendiciones terrenales en vez del Rey de la Gloria y de las bendiciones espirituales. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo
en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así, habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento, y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Y hoy los cristianos están haciendo lo mismo que los fariseos, interpretando las escrituras y las profecías según el deseo egoísta de cada cristiano que quiere seguir pecando. Y así la iglesia se estanca y va perdiendo su pureza e espiritualidad. Vamos a ver por qué finalmente los judíos fueron rechazados por Dios. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 21, en la parábola de la viña. Vamos a ver el motivo por qué los judíos finalmente dejaron de ser el pueblo elegido de Dios y hoy son parte del paganismo y de Babilonia. Mateo capítulo 21, versículos 33 al versículo 45. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, y a otros mataron, y a otros apedrearon. Los labradores son los pastores o los sacerdotes que están a cargo de la iglesia aquí en la tierra. Pero los siervos que se mencionan aquí son los profetas, como dice la Escritura en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que Dios envía a los profetas para pasar revista a la iglesia y para exigir a los pastores, o como dice aquí, a los arrendatarios o a los labradores de la viña, el pago del arrendamiento de la viña, los frutos. Entonces los profetas vienen a reclamarle al pastor los frutos de la administración que el pastor o el sacerdote hace de la viña, hace de la iglesia. Pero cuando los siervos de Dios, los profetas, vienen a la iglesia a exigir los frutos a los pastores utilizan a la gente y también al Estado o al poder civil para perseguir al profeta y matarlo. Y eso es lo que nos está relatando Jesucristo en Mateo capítulo 21, que fue lo que hicieron los judíos o los sacerdotes o pastores rabínicos contra los profetas, contra los siervos de Dios que venían a exigirle al status quo los frutos de la administración de la iglesia. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno y a otro mataron y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará
a aquellos labradores? Ellos le dijeron a Jesús: a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42 de Mateo 21. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. La piedra, la roca, es Cristo, y los edificadores eran los sacerdotes de Israel. Pero estos sacerdotes rechazaron a Jesús y rechazaron el Evangelio para ser amigos de Roma, para hacerse amigos de Roma. Y por lo tanto rechazan a Jesús y rechazan el Evangelio. Hoy los cristianos están haciendo exactamente lo mismo, rechazando a Jesús y rechazando el Evangelio para ser amigos de Roma y del mundo. El mismo pecado de los fariseos y de los judíos de antaño, hoy el Israel moderno, el pueblo cristiano de Dios, está cometiendo el mismo pecado que los judíos y los fariseos al rechazar a Jesús y al Evangelio para unirse con el mundo y con Roma. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando Cristo venga, todos aquellos que no estén edificados en Jesús, sino que estén unidos con el Estado y con Roma, los miembros de iglesia, el barro cocido, que se haya unido con el hierro, como dice Daniel 2, serán destruidos cuando Cristo venga, cuando la roca venga. Según Daniel 2, versículo 41 al 45. Pero todo aquel que edificare sobre la roca, todo miembro de iglesia que edifica sobre Cristo y Cristo su fundamento, esa persona será quebrantada en su yo. Su egoísmo, su personalidad será destruida y nacerá a nueva vida en el agua y en el Espíritu para salvación. El nuevo nacimiento. Pero para ello hay que edificar sólidamente sobre la roca, sobre Cristo. Pero aquel que rechaza a Cristo, que rechaza la roca y se une con el mundo y aún con el Estado romano, siendo parte del barro cocido de alfarero unido con el hierro, según la profecía de Daniel 2, versículo 41 al 45, será desmenuzado o destruido cuando Jesús venga. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero tú, hermano cristiano, puedes creer que este castigo era solamente para los judíos. Pero ahora viene el proceso bíblico que nos habla del movimiento cristiano. Una vez que los judíos rechazaron a Jesús, el Señor estableció su pacto con los cristianos. Y ahora el Señor nos profetiza a nosotros los cristianos que si seguimos las huellas mundanales de los judíos, vamos a sufrir las mismas consecuencias cuando nuestros nombres pasen por el juicio investigador que, según el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7, comenzó en 1844, cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, según el libro de Hebreos. Mateo capítulo 22, versículo 2 al versículo 14. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí mi comida preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Por lo tanto, cuando Cristo vino y quiso reunir al pueblo israelita o al pueblo judío para celebrar la boda del Cordero,
el pueblo de Dios en aquel tiempo prefirió volverse a las cosas del mundo, como dice el versículo 5 de Mateo 22. Pero ellos lo tuvieron en poco, y se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Pero, miren lo que hicieron otros. Verso 6. Y los otros, tomando a sus siervos, tomando a los profetas, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey, el Padre de Jesús, Dios, el Padre, y oyéndolo el rey, se indignó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Año 70 de nuestra era, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén a manos de los romanos y del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron a Jesús, crucificándolo en el madero, mataron a todos los profetas y terminaron matando a Esteban. Y ese fue el colmo de los judíos. Y vinieron los romanos enviados por Dios y pusieron fuego a la ciudad de Jerusalén y la destruyeron, como estaba profetizado en el libro de Daniel capítulo 9, desde los versículo 24 al versículo 27. Ahí se profetizaba la destrucción de Jerusalén y del templo en los días de los romanos, cuando los judíos hayan llegado a su colmo, como dice Daniel 8, matando a Jesús y finalmente a Esteban, y antes asesinando y persiguiendo a los profetas, que Dios enviaba para exigir los frutos a los labradores o los administradores de la iglesia, es decir, a los pastores, rabinos, sacerdotes o teólogos. Y huyéndolo el rey, se indignó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Año 70, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén a manos de los romanos y del general Tito por la apostasía de Israel y por haber matado a Jesús y a Esteban. Entonces dijo el rey a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice ahí el versículo 9 de Mateo 22. Id pues. Esa es la misma palabra que aparece en Mateo 28, 19, cuando dice Jesús: id y predicad el evangelio. Por lo tanto, aquí se está dando la orden a los apóstoles, en el versículo 9 de Mateo 22, de ir al mundo a predicar el evangelio. Dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Verso 13. Entonces el padre, el rey, dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El pasaje bíblico que acabo de leer es Mateo 22, versículo 1 al 14, que tiene estrecha referencia y relación con el movimiento cristiano posterior a la destrucción de Jerusalén. Así que la Escritura en el versículo 13 y 14 de Mateo 22 está advirtiendo al pueblo cristiano que no puede caer en el mismo pecado de mundanalidad y de unión con el mundo en el cual inquirió el pueblo judío. El pueblo elegido de Dios ha sido elegido para apartarse del mundo y para apartarse del pecado y para predicar el evangelio, esperando el regreso de su Señor, el regreso de Cristo. Pero si el pueblo de Dios o el pueblo elegido, como los judíos de antaño, abandonan el evangelio, rechazan al Mesías y se unen con Roma y con el mundo, entonces el pueblo cristiano va a sufrir las mismas consecuencias que sufrió el antiguo Israel o el pueblo judío. Dios llama a su pueblo para salir del mundo, no para ser parte del mundo. Pero cuando el pueblo de Dios deja de salar, esa sal ya no sala.
sino que será destruida, como dice Mateo capítulo 5, en el versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada de los hombres. También el Señor a través de Moisés nos hace la siguiente advertencia. Todos nosotros, cuando fuimos bautizados en el comienzo de nuestra experiencia cristiana, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Pero muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, como dice Mateo 22:14. Y esa elección de quienes irán con Cristo al cielo, de entre los que son miembros de la iglesia hoy, se está realizando desde 1844, cuando finalizaron las 2300 tardes y mañanas profetizadas por Daniel 8:14. Y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote según el libro de los Hebreos, pasa del lugar santo al lugar santísimo para finalizar en el cielo el día de la expiación, en que tú y yo como israelitas espirituales o cristianos tenemos que celebrar el día de la expiación y purificarnos de nuestros pecados, como se hacía en el antiguo Israel, en los ritos del antiguo pacto, que simbolizaba la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Entonces, cuando nuestros nombres pasen a través de la revista que el Padre está haciendo junto con los ángeles y Jesús está siendo nuestro abogado, si para aquel entonces tenemos pecado y no nos hemos arrepentido, seremos desechados y nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, según Mateo 22:14. Hermano cristiano, hermano adventista, hermano católico, tú le tienes que creer a la Biblia, a Cristo y a los profetas. Pero si le creemos a los pastores y a los teólogos, vamos a terminar crucificando al Maestro y rechazando el Evangelio y uniéndonos con Roma para pedir la crucifixión de Jesús. Espero que esa no sea nuestra experiencia, sino que seamos obedientes y fieles a Dios y a su palabra, y no a los hombres. Es por eso que Jesús nos dijo que no fuésemos a comprar levadura a los fariseos. Y los discípulos entendieron que cuando Jesús les hablaba de que no debían comprar levadura a los fariseos, se estaba refiriendo a las doctrinas que los teólogos, como los fariseos de antaño y los pastores de ahora, enseñan en contradicción a la revelación del Evangelio. Que esa no sea nuestra experiencia, sino que seamos fieles a Dios, a su Hijo y a su palabra, y no a los hombres. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Recuerden siempre, Maranata, que el Señor Jesús ya viene.